Bueno, continuamos entonces ahora hablando un poco sobre lo que son los patrones gráficos. Los patrones gráficos son formaciones que aparecen en los gráficos creando un tipo de forma reconocible. Los patrones suelen repetirse en el tiempo, generando movimientos predecibles en los precios. Si se acuerdan, esto era uno de los principios del análisis técnico. La razón es que los patrones son básicamente representaciones gráficas de comportamiento humano que suele repetirse. Vamos a ver entonces dos tipos de patrones gráficos principalmente. Por un lado vamos a tener los patrones de reversión que marcan el fin de la tendencia y por otro lado vamos a ver los patrones de continuación que nos indican que la tendencia va a continuar por donde va. Entonces aquí es importante entonces tener en cuenta que hay que estar muy conscientes y muy claros de lo que es entonces el concepto de la tendencia para poder pasar a analizar los patrones gráficos. También les hago la aclaratoria que si el gráfico no tiene una tendencia clara, el patrón no tiene ningún valor predictivo, entonces no nos sirve para nada. Por eso es que les digo que cuando no hay tendencia no es bueno forzar conclusiones en los gráficos. Bueno, el primer patrón de reversión que vamos a ver va a ser el patrón de hombro, cabeza, hombro. Es uno de los más comunes y más utilizados en el análisis técnico. Su identificación requiere que previamente exista una tendencia alcista que presentará una reversión y, en consecuencia, pasará a ser una tendencia bajista. El hombro cabeza hombro va a estar compuesto por la siguiente figura. Por una parte va a tener el hombro izquierdo, que el hombro izquierdo exhibe un considerable rally, es decir, una subida de precio, incluso superior a la de la tendencia alcista. Además va a estar acompañado de un volumen alto. Posteriormente, el precio va a caer al nivel previo al rally. Este nivel previo se denomina cuello. La cabeza es otro de los componentes del HCH. Y bueno, la cabeza exhibe un rally superior a la del hombro izquierdo, pero acompañado por un menor volumen. Al estar acompañado por un menor volumen, lo que podemos concluir es que se está agotando la fuerza de la demanda que está haciendo subir los precios. Posteriormente, el precio cae al nivel del cuello y esta es la primera señal de que se va a revertir la tendencia bajista. Perdón, la tendencia alcista, quise decir. Tenemos entonces el hombro derecho por el otro lado, que termina el patrón, y esta es una figura similar a la del hombro izquierdo, pero con un menor volumen, lo que implica que ya se agotó casi completamente la fuerza de la demanda. A partir de este punto, esperamos entonces que comience la tendencia bajista. ¿Cómo lo vemos entonces de manera gráfica? Aquí tenemos el gráfico diario de Marvell Technology entre 2005 y 2006. Aquí podemos observar un patrón de hombro, cabeza, hombro. Sin embargo, bueno, les hago la aclaratoria que no siempre o no se ven de manera perfectamente formada en la práctica. Y eso hace que sea importante tener un poquito de capacidad de abstracción visual para poder ver estos patrones. Vemos entonces el patrón que tenemos aquí de hombro, cabeza, hombro. Vemos que la acción presenta una tendencia alcista. Esta tendencia alcista se acelera un poco en el hombro izquierdo y posteriormente este precio cae acá a nivel de lo que tenemos aquí que se llama el cuello. Fíjense entonces que cuando se genera este hombro izquierdo, el volumen presentó en algunos casos unos picos. Luego el precio subió hasta el nivel de la cabeza, que sería el punto más alto. El volumen acá cayó con respecto al del hombro izquierdo y vemos entonces que vuelve a caer, el precio vuelve a caer a nivel del cuello. Luego de esta caída a nivel del cuello se produce el otro hombro, que sería el hombro derecho, que suele estar más o menos al nivel del hombro izquierdo, no siempre es exactamente el mismo. Y bueno, ya aquí en este punto sí vemos que el volumen es bastante bajo
y esperamos entonces que la tendencia alcista que veníamos observando aquí se rompa, se quiebre y en consecuencia pasemos a ver una tendencia bajista. Sin embargo, es importantísimo tener en cuenta que para que se consolide el hombro cabeza a hombro, luego del hombro derecho, el precio debe romper la línea del cuello hacia abajo. Y eso es lo que nos va a indicar que la tendencia alcista ya va a comenzar. ¿Por qué les digo esto? Porque es muy probable que existan hombros, cabezas a hombros, digamos, falsos, porque al llegar aquí al cuello, el precio continúa subiendo. Llega al cuello y continúa subiendo. Es posible ver eso y por eso necesitamos que exista este rompimiento aquí del precio a la línea del cuello, hacia abajo, para confirmarnos que el patrón es, eh, el patrón es un hombro, cabeza, hombro efectivamente, y que la tendencia va a ser a partir de ese momento bajista. Importante tener en cuenta entonces esa confirmación que necesitamos para ver el cambio de tendencia. Así como está el hombro, cabeza, hombro, está también el hombro, cabeza, hombro invertido. Sigue el mismo principio, la misma dinámica, pero es un patrón de reversión de una tendencia bajista. El hombro, cabeza, hombro está compuesto de las siguientes figuras. Por un lado tiene el hombro izquierdo que exhibe una considerable caída, profundizando la tendencia bajista que estamos viendo. Posteriormente, los precios regresan a los niveles que presentaban antes de que se profundizara la caída, es decir, el cuello. Luego tenemos la cabeza, que es una caída más pronunciada que el hombro izquierdo, pero con un menor volumen. Este menor volumen lo que nos dice es que se está agotando la fuerza de la oferta que está tumbando los precios. Posteriormente, los precios vuelven a subir hasta el nivel en el que comenzó el hombro izquierdo. Esta figura es la primera señal de que se revertirá la tendencia bajista que estamos observando. El patrón termina también con el hombro derecho, que es una figura similar a la del hombro izquierdo, pero tiene un menor volumen, lo que implica que ya se agotó totalmente la fuerza de la oferta y a partir de ese punto va a comenzar entonces una tendencia alcista. ¿Cómo es en la práctica? Bueno, así como lo observamos acá. Eh, Vemos entonces que la tendencia antes del patrón, la tendencia es bajista, se profundiza entonces en el hombro izquierdo, se produce aquí un pequeño rebote donde el precio llega hasta la línea del cuello, luego vuelve a caer por debajo del hombro izquierdo y es donde se forma la cabeza. Esta cabeza tiene un menor volumen de transacción, luego se presenta entonces el precio, presenta una subida hasta el cuello y a partir de esta subida acá vuelve a caer hasta el nivel del hombro izquierdo más o menos. Fíjense que no son exactamente iguales el hombro izquierdo y derecho y por eso es que es importante tener un poquito de capacidad de abstracción visual porque no son patrones que se forman de manera perfecta. Luego que se forma aquí el patrón, el hombro derecho, el precio continúa subiendo hasta llegar al nivel del cuello. Lo que nos va a confirmar entonces que el patrón es efectivamente un hombro, cabeza, hombro invertido, es que el precio suba por encima del nivel del cuello, es decir, rompa la línea del cuello, y esa va a ser nuestra confirmación básicamente. Como les comenté anteriormente en el caso del hombro, cabeza, hombro clásico, si en este caso el precio llega acá a nivel del cuello y continúa bajando, entonces no estamos viendo un hombro, cabeza, hombro. Es importante tener en cuenta entonces siempre la confirmación del patrón para evitar cometer errores y evitar entonces hacer trades con base en patrones falsos. Bueno, si ustedes observan en algún momento un hombro cabeza hombro, un hombro cabeza hombro invertido, ¿qué hace? Al igual que con todos los patrones, es importante poder realizar una proyección de precio para poder elaborar una estrategia de trading con base en esta proyección. En el caso específico del hombro cabeza hombro y del hombro cabeza hombro invertido,
existe una sencilla fórmula que nos permitirá colocar nuestro precio objetivo. ¿Cuál es esta fórmula? La fórmula es 2 veces el cuello menos la cabeza. Si tenemos en este caso aquí, tenemos el cuello y la cabeza. La fórmula es bastante sencilla. Entonces, si tenemos que nuestro precio objetivo es menor que el precio actual de la acción, es decir, estamos viendo un hombro, cabeza, hombro, debemos irnos en corto para aprovechar entonces esa caída de precio que se vendrá. Si por el contrario, nuestro precio objetivo es mayor que el precio actual de la acción, es decir, estamos viendo un hombro, cabeza, hombro invertido, debemos irnos en largo. Y ese precio objetivo entonces, que nos va a permitir colocar las órdenes para aprovechar esos cambios de tendencia, va a estar dado entonces por 2 veces el cuello menos la cabeza, independientemente de si es un hombro cabeza hombro invertido o un hombro cabeza hombro clásico. Vamos a ver un ejemplo acá. Este es el gráfico del Dow Jones Industrial Average que exhibe un patrón de hombro cabeza hombro invertido. Identificamos entonces el cuello que a $9.05, la cabeza está a $7.197 y tenemos también el nivel del cuello. Fíjense que no es exacto. Perdón, el cuello no, el hombro, que no es exacto. Pero no vamos a necesitar para, para realizar nuestra proyección de precio. Entonces, teniendo el precio en el que está el cuello, que sería de 9.050, y el precio en el que está la cabeza, que sería de 7.197, vamos a aplicar nuestra fórmula para proyectar nuestro precio objetivo. Sería 2 por el cuello menos la cabeza. Y eso nos da un precio objetivo de 10.903 que lo tenemos acá arriba en el gráfico. Entonces, cuando veamos un hombro, cabeza a hombro confirmado, es decir, que estemos ya nosotros por este punto viéndolo, tenemos entonces que podemos hacer una proyección de precio hasta los 10.903 para aprovecharnos de este cambio de tendencia que hubo acá. Realmente aplicar esta fórmula es bastante sencillo. Solo hay que identificar entonces los niveles del cuello y de la cabeza. Incluso los hombros para esta fórmula no nos sirven de mucho. Bueno, continuamos entonces con los patrones de reversión. Y ahora vamos a ver el doble tope. Cuando tenemos una tendencia alcista, como vemos acá los precios subiendo, que parece revertirse 2 veces, luego de llegar a 2 picos de precio, aquí tenemos el primer pico, aquí tenemos el segundo pico, podemos estar en presencia de un patrón de doble tope. Generalmente, aquí tenemos el segundo tope, se produce con un menor volumen de transacción. Y mientras más tiempo pase, más distancia haya entre un tope y otro, más significativo será el patrón. Fíjense lo sencillo que, que es acá este patrón. Si pudimos entender el hombro cabeza hombro, vamos a entender de manera más fácil el doble tope, porque esto es como un hombro cabeza hombro sin cabeza, porque aquí básicamente están los dos hombros y no hay cabeza. El hombro cabeza hombro también tiene un cuello y es lo que nos va a permitir entonces identificar falsos patrones para evitar hacer trades con base en ellos y entonces evitar cometer errores. Entonces, tenemos acá nuestro hombro cabeza, perdón, nuestro doble tope, y cuando veamos que luego del segundo tope el precio cae por debajo del cuello, entonces estamos recibiendo ya la confirmación de que efectivamente es un doble tope y podemos esperar entonces que cambie la tendencia. Fíjense que acá venía precio subiendo y acá comienza a caer. Hay una tendencia ahora bajista. Tenemos entonces el caso inverso del patrón de doble tope, que sería el patrón de doble fondo. ¿Cómo es el patrón de doble fondo? Bueno, es la versión invertida del doble tope. Se origina cuando una tendencia bajista, como observamos acá, el precio llega a un mínimo, rebota y luego vuelve a caer en niveles casi iguales al mínimo anterior para luego a partir de ahí presentar una tendencia alcista. Es la misma figura que vimos aquí atrás,
solo que de manera inversa. Como les comenté y les recalcaré siempre, tenemos que ver que el precio rompa entonces la línea del cuello para que se nos confirme el patrón y podamos entonces estar evitando hacer trades con base en patrones falsos. Bueno, observo entonces un doble tope o doble fondo. ¿Qué hago? La fórmula para el doble tope y el doble fondo es la misma que para el hombro, cabeza, hombro. Sería 2 veces el cuello menos la cabeza. Entonces, si nuestro precio objetivo es menor que el precio actual de la acción, en el caso del doble tope, debemos irnos en corto para aprovechar entonces la tendencia bajista que se vendrá. Si por el contrario nuestro precio objetivo es mayor que el precio actual de la acción, en el caso del doble fondo, debemos irnos en largo. Bueno, vamos a ver un ejemplo aquí sin gráfico. Gabriel es un analista técnico que opera con futuros del par euro-dólar. Él analiza gráficos basados en intervalos de minutos para hacer scalping. Los futuros del euro-dólar han presentado una tendencia alcista en la mañana de hoy. Sin embargo, luego de llegar a $97, el precio del contrato cayó a 96,42 y volvió a subir a 97,02. E inmediatamente volvió a caer incluso a niveles inferiores a 96,42. ¿Qué tipo de patrón está observando Gabriel y cuál debería ser su precio objetivo? Si quieren, aquí de los 4 patrones que hemos visto, eh, entonces traten de identificar, eh, imaginándose el gráfico, de qué patrón estamos hablando. Entonces, ¿qué patrón está viendo Gabriel? Bueno, está viendo un doble tope. ¿Por qué? Primero tenemos que la tendencia previa es alcista. Segundo, que el contrato presentó un pico en el precio a los $97, cayó a los 96,42 y se produjo un rebote en el que el precio cayó al nivel anterior. Bueno, y tercero, no menos importante, el hecho de que el precio, de que tengamos acá, que luego del segundo tope, el precio volvió a caer por debajo del cuello, nos confirma el patrón. Entonces, ¿cuál es nuestro precio objetivo? Bueno, utilizamos la misma fórmula que en el caso del hombro, cabeza, hombro y tenemos que el precio objetivo es 2 veces el cuello menos la cabeza. Fíjense que, bueno, aquí está $97 y 97,02. Realmente pueden usar cualquiera de las dos para calcular el precio objetivo porque la diferencia suele ser muy poca entre estos dos topes. Tenemos entonces que el precio objetivo de Gabriel debería ser o es 95,82. Entonces, Gabriel debería ir en corto en esta acción, tomando ganancias en 95,82 para poder entonces aprovechar que está observando un patrón de doble tope. Bueno, aquí les hago entonces también una aclaratoria que existen patrones de triple tope y de triple fondo, que son un poco menos comunes que los de doble tope y doble fondo, pero funcionan de la misma manera. ¿Y por qué se los menciono? Bueno, porque es posible que en algún momento lo puedan ver. La dinámica es exactamente lo mismo, la misma. La manera de calcular el precio objetivo es exactamente la misma, pero cuando vean un patrón perdón, de triple tope o de triple fondo, tienen que tener en cuenta que esos patrones son un poco incluso más significativos y más útiles para predecir el cambio de tendencia que los de doble y triple tope. Realmente perdón, que los de doble tope y doble fondo. Realmente los de triple tope y triple fondo son un poco más robustos en ese sentido que los de doble fondo y doble tope. Entonces, bueno, no se los coloqué acá para no colocarles tampoco tantos gráficos, pero sí me gustaría que tengan en cuenta que es posible entonces que en algún momento vean algún patrón de triple tope y de triple fondo y que son mucho más robustos y significativos que los de doble tope y doble fondo.